Un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la materia de Derecho Laboral del sector privado y en esta ocasión vamos a hablar sobre las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral son principios, fundamentos o orígenes de las normas jurídicas, particularmente del derecho positivo o vigente en determinado país o época. Clasificación de las fuentes del derecho laboral. Convenios internacionales. Son tratados de carácter multilateral elaborados y adoptados por la Organización Internacional del Trabajo en materias propias de su competencia. La misma contiene 3 fases o etapas de elaboración de un convenio internacional. Primera, fase iniciativa, que es la propuesta de adopción del convenio presentada ante el Consejo de Administración. Segunda, fase de consulta o encuesta. Es la conferencia que toma consideración de la propuesta que el Consejo de Administración envía a la Oficina Internacional. Y por último, fase de conclusión, que es el convenio o proyecto que se considera dentro del día de la conferencia para su aprobación. Constitución de la República. La Constitución de la República es la principal fuente del derecho laboral a nivel nacional, ya que recoge una serie de principios, derechos y garantías relacionadas con el trabajo. Y su característica principal es proteger al trabajador. Mandatos constituyentes. Los mandatos constituyentes son decisiones y normas expedidas por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus plenos poderes y son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico. Estas normas son de obligatorio cumplimiento para todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, al igual de los demás poderes del Estado. La ley es la fuente formal y la principal del derecho en general. El artículo 1 del Código Civil establece que esta es la declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En el derecho laboral, la ley fundamental es el Código del Trabajo. De él emanan sus principios, instituciones y normas. La jurisprudencia es el conjunto de pronunciamientos uniformes del órgano judicial. Constituye un precedente obligatorio en los supuestos del artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución. Una opinión constituirá jurisprudencia obligatoria cuando la Corte no pronuncie, delibere y decida dentro de los 60 días sobre la conformidad respecto al fallo. Los decretos son decisiones de la autoridad competente y poseen un contenido reglamentario que puede ser general o individual. El acto individual implicará una decisión, mientras que el acto general significará una disposición. El Poder Ejecutivo actúa normalmente expidiendo decretos para poner en ejecución las leyes sancionadas por el órgano legislativo y para cumplir las demás funciones administrativas que la Constitución y las leyes ponen a su cargo. Tenemos, por ejemplo, el Decreto 129, que crea el bono solidario. Los reglamentos administrativos son el instrumento normativo dictado por la Administración, que contiene normas jurídicas generales de carácter obligatorio. Su objeto es la creación de mecanismos que permitirán la aplicación efectiva de ciertas normas, como por ejemplo el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores, lo que nos permite darnos cuenta la gran trascendencia que posee dentro de la materia. Son el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores estables o no, regulan el desarrollo de las labores, los elaboran los empleadores quienes tienen facultad de dirección y organización. Se dictan en conflictos laborales iniciados por pliegos de peticiones o reclamaciones debidas a desacuerdos con la contratación colectiva o su revisión. Se enfocan en los ajustes de las condiciones laborales en procura que sean compatibles con la realidad económica y social imperante al momento del conflicto. Acta transaccional. Esta acta transaccional es la que se encarga de contener los acuerdos totales y también los parciales. En algunas ocasiones se dice que los conflictos colectivos se terminan mediante un registro de un acta transaccional y es a la que la ley le va a otorgar los efectos obligatorios.
Costumbre. La costumbre nos quiere decir que es la reiteración de una determinada conducta de un grupo social con cierta constancia y uniformidad, que se cumple con la convicción de su obligatoriedad coercible. La doctrina señala 3 clases de costumbre. Secundum legem, si la costumbre coincide con la norma jurídica o incluso la mejora. Probeter legem, si se refiere a un aspecto no contemplado en la norma jurídica. Contra legem, si la costumbre contradice la norma jurídica. Código Civil y Código Orgánico General de Procesos. Nos dice que son normas supletorias que están dentro del derecho laboral. El primero es el que suple al derecho laboral, como son las definiciones, elementos y clasificaciones de los contratos en general, mientras que el segundo en cuanto a las citaciones, declaraciones de testigos, prestación de pruebas, entre otros. Resoluciones del CONADES, organismo tripartito el cual se encarga de regular los sueldos de los trabajadores del sector privado. Esto lo cual se venía realizando hasta los años 2000, ya que desde entonces se ha empezado a fijar por acuerdos ministeriales por la falta de consenso entre trabajadores y empleadores. Acuerdos ministeriales. Estos acuerdos son pronunciamientos del ministro de Estado con las facultades que se les otorga la Constitución y las leyes vinculadas a las políticas del sector a su cargo. En este caso, al del trabajo. Contrato colectivo. Este contrato se lo realiza entre empleadores con una o más asociaciones de trabajadores para que de esta forma se superen las condiciones de trabajo establecidas por la ley mediante las regulaciones específicas de los trabajadores actuales y de los futuros trabajadores. Contrato individual de trabajo. Es el convenio del cual una persona se compromete con otra de cualquier naturaleza a prestar sus servicios lícitos y personales bajo dependencia por el pago de una remuneración. Sentencias son fuentes de normas individuales que obligan jurídicamente a las partes en litigio, sirven de referencia o antecedentes situaciones similares y estas no poseen fuerza obligatoria y vinculante. Doctrina, conjunto de conocimientos sobre los diversos aspectos de una materia específica. Sirve para aclarar el alcance de las normas contenidas en todas las fuentes formales, llenan los vacíos de estas y contribuyen a la evolución del derecho del trabajo y desenvolvimiento de sus instituciones. Mediante la temática expuesta podemos llegar a la conclusión de que las fuentes del derecho laboral generan sus principios, instituciones y normas. En general constituyen tales los hechos y los actos jurídicos. Con esto queremos decir que todo lo que hemos mencionado, cada una de estas fuentes son importantes, ya que ayudan a regir el derecho laboral que es tan importante en la sociedad actual.